Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a ver algunos de los parásitos que ingresan por vía digestiva. Esta es el último tema que entra en el núcleo de agentes con vía de ingreso digestivo pertenecientes al núcleo 6. Primeramente, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el núcleo 1 en cuanto a características generales de parásitos. Y luego nos vamos a adentrar en los contenidos de la guía, en los contenidos de esta parte del núcleo propiamente dicho. El término parásito se remonta a la antigua Grecia. Ahí fue establecido y continúa hasta nuestros días. Nosotros tomamos como acepción aquel organismo de determinada especie que vive en o sobre otro organismo vivo de una especie diferente, del cual obtiene su alimento orgánico. Puede ser parte o todo su alimento. Muchas veces presenta algún grado de modificación adaptativa en el transcurso de la evolución y puede generar algún daño real sobre su hospedador. Este tipo de aparición o de relación de un organismo que vive sobre otro, en o sobre otro, tiene una distribución contagiosa o agregada. ¿Qué significa esto? Que muy pocos individuos hospedadores van a tener en su interior, en o sobre, muchos parásitos, ¿sí? Pocos con muchos. A eso se denomina distribución contagiosa o agregada. Según las estrategias de vida y otras características, podemos dividir a los parásitos en dos grupos: micro y macroparásitos. Los microparásitos son virus, bacterias, muchos protozoos y hongos unicelulares. La reproducción en el hospedador es directa y se multiplican a altas tasas dentro del hospedador en el cual viven. El tamaño es pequeño, es mucho más pequeño comparado con su hospedador. Tienen tiempos muy cortos de generación, digamos, de una generación a otra, porque el tiempo de multiplicación es bastante rápido. La duración de la infección es aguda o corta en relación al promedio de vida del hospedador y es de naturaleza transitoria. El hospedador adquiere inmunidad contra la reinfección y hay resistencia total o parcial, es decir, generan inmunidad de memoria. En cuanto a los macroparásitos, que incluyen a los helmintos parásitos y a los artrópodos, estos crecen dentro del hospedador. Los adultos no se reproducen directamente dentro del hospedador, sino que se entrecruzan y se desarrollan huevos y los huevos son eliminados por diferentes vías. El tamaño en relación a los microparásitos son mucho más grandes, por lo tanto no van a ser intracelulares, sino que van a alojarse en el espacio intercelular y en cavidades. Los macroparásitos tienen tiempos largos de generación, es decir, que tardan bastante tiempo en crecer. El desarrollo, el periodo prepatente, que es desde que ingresa en general un huevo hasta que se desarrolla el adulto, pueden pasar desde 2 semanas hasta 45 días. La duración de la infección típicamente es crónica y esto hace que los hospedadores estén continuamente infectados. La respuesta inmune depende de la carga parasitaria, es decir, del número de parásitos presentes en el hospedador. En general es de corta duración y es transitoria. Esto conlleva a que hay reinfecciones continuas y hay muy poca o nula inmunidad de memoria. Recordemos entonces el concepto de parasitismo. Lo definimos biológicamente como un tipo de simbiosis, es decir, una asociación biológica entre dos especies vivas diferentes, donde una
El parásito vive a expensas de la otra, llamado huésped u hospedador, obteniendo nutrientes y protección física, y el cual puede eventualmente producir daño. El parásito es metabólicamente dependiente del hospedador, ¿sí? En 1879 se definió el concepto de simbiosis como relación entre organismos de diferentes especies, que dura lo suficiente esta relación para generar efectos sobre uno o sobre ambos de los dos participantes de la relación. Y quiere decir vida en común. Por lo tanto, el parasitismo no es una enfermedad, es una relación de vida. Definimos recién parasitismo. Entonces, vimos que estaban involucrados el parásito, el hospedador y el ambiente. Se tienen que dar esas tres condiciones para que esa relación pueda perdurar en el tiempo. Ahora, cuando se incluye en este sistema otros efectos como los factores concausales o lo que ustedes han visto en Hábitat como determinantes socioambientales, ahí la relación simbiótica denominada parasitismo se transforma en una enfermedad denominada parasitosis. Y ahí es cuando el parásito genera daños sobre su hospedador y esta relación ya se vuelve contraproducente. Entonces, ¿qué son los factores concausales? Son aquellas condiciones que producen el desequilibrio y que deben detectarse para poder controlar la enfermedad parasitaria. A todo este sistema se lo denomina tríada o tétrada ecológica, según hablemos de parasitismo o parasitosis. Volviendo a los factores concausales o a los determinantes socioambientales. ¿Cuáles son? Como tienen ahí abajo a la derecha, son una serie de factores en los cuales el ser humano está plenamente involucrado, ya sea por acción o por omisión, los cuales son determinantes en la generación de enfermedad. Y algunos de estos son las condiciones de la vivienda, el acceso a los servicios públicos, la condición sanitaria de esta persona o la población, la educación, la higiene y el acceso a la salud. Estos son algunos. Después podemos profundizar para cada caso cuáles son los factores socioambientales o determinantes para que esta relación simbiótica se transforme en enfermedad. Veamos entonces cuáles son los diferentes tipos de hospedadores que hay. Se denomina hospedador definitivo aquel donde el parásito alcanza su madurez sexual, o un hospedador donde el parásito produce progenie por medios sexuales. Hospedador intermediario es aquel que el parásito necesita para completar su ciclo de vida y puede ser, pero no es excluyente, que el parásito sufra algún cambio morfológico o fisiológico. En este hospedador intermediario, el parásito se puede reproducir, pero por métodos asexuales. Se denomina hospedador paraténico a aquellos hospedadores que participan en la cadena trófica. Esto es para sortear barreras ecológicas y que los parásitos alcancen mayor cantidad de hospedadores. En este caso, no ocurren cambios morfológicos detectables del parásito. Simplemente el parásito permanece en el hospedador hasta que éste sea sustrato, sea alimento de otro individuo hospedador. En cuanto a los ciclos biológicos, los parásitos son bastante complejos. Pueden ser ciclo monoxénico o directo, cuando el parásito realiza todo su desarrollo en un mismo hospedador. Ha simplificado mucho su ciclo de vida y lo cumple en un hospedador. Es un ciclo de vida indirecto o heteroxénico
cuando el parásito necesita sí o sí 2 o más hospedadores para poder realizar todo su ciclo de vida. Este cuadro representa los organismos que vamos a ver. Básicamente los vamos a diferenciar en protozoos, que son organismos unicelulares, que están separados aquí de acuerdo a sus grupos funcionales, y metazoos, que son organismos pluricelulares. Vamos a tener helmintos, anélidos y artrópodos. Acá hay una diferencia con respecto al mismo cuadro que tienen en la guía 28 y al cuadro que tienen en el núcleo 1. Sacamos a los anélidos de los helmintos y lo pusimos dentro de los metazoos porque tienen demasiadas diferencias taxonómicas. Este cuadro representa la diversidad de organismos que vamos a ver, que son bastante complejos. ¿Qué son y cómo son los protozoos? En líneas generales, los protozoos son eucariotas, es decir, que tienen su DNA, su material genómico, organizado. Presentan membrana nuclear, por lo tanto, están organizados el material genómico dentro de un núcleo y tienen organoides diferenciados, a diferencia de los procariotas, como por ejemplo las bacterias que vimos la semana pasada. Se dice que son los precursores evolutivos del reino animal, del reino de las plantas y del de los hongos. Los protozoos son un gran grupo de organismos, todos unicelulares. Cumplen con todas las funciones vitales de nutrición, metabolismo, movilización y reproducción, y tienen estructura compleja a través del largo proceso evolutivo que le ha permitido relacionarse con el medio y con los otros seres vivos. Tienen gran capacidad de adaptación, como de vida libre en el mar, en aguas dulces, en el suelo. Son ubicuos. Son parásitos, algunos son parásitos de invertebrados, de plantas y de todas las especies de vertebrados. O sea que nosotros no somos los únicos que somos parasitados por protozoos. Es muy importante que ustedes recuerden las formas que tienen los protozoos. Tienen una forma vegetativa denominada trofozoito, que es trófica, es decir, es la que se alimenta. Es la que puede o no presentar movilidad, es la que origina el daño y tiene la facultad de reproducirse. Tiene otra forma, que es la forma de resistencia, que según el tipo de protozoo se va a denominar quiste o también ooquistes. Tienen gran importancia epidemiológica los quistes o los ooquistes porque presentan secreciones y desarrollan macromoléculas lipoproteicas y proteínas fosforadas, que esto refuerza la membrana plasmática y esto les otorga gran resistencia a la cloración, a métodos de potabilización de agua y solamente son eliminados por filtración, es decir, se los pasa por un filtro al agua para potabilizarla y tiene que ser un poro tan pequeño como para que pueda retener estos quistes. Tienen diferentes tipos de nutrición y a nosotros lo que nos interesa es que los protozoos de interés parasitario ingieren y digieren materiales nutritivos que los obtienen de nosotros y expulsan metabolitos. Los protozoos tienen diferentes tipos de reproducción. Pueden ser sexual o asexual. Como ya dijimos, son muy diversos y cada uno tiene un sistema de reproducción diferente y en ocasiones los combinan. Tienen fases de reproducción sexual seguidas de reproducción asexual y así aumentan la multiplicación. Bueno, brevemente, reproducción asexual puede ser fisión binaria, donde por mitosis se divide el núcleo y también el citoplasma generando 2 células hijas. Fisión múltiple,
donde a partir de una sola célula con un núcleo se genera una célula multinucleada que luego da origen a muchas células cuando la célula multinucleada se rompe. Otro proceso, que es una modificación de la fisión múltiple, se denomina endodiogenia. Hay algunos parásitos donde hacen una fisión binaria y después endodiogenia, y también otros los combinan con reproducción sexual. A medida que vayamos viendo los grupos de parásitos, los vamos a ir identificando. Lo importante que ustedes tienen que saber es que los parásitos se multiplican de manera sexual y asexual. Según el grupo tienen diferentes nombres: esquizonte, esquizogonia, merozoito. Pero bueno, eso para que ustedes se vayan familiarizando, y a medida que vayamos avanzando en el conocimiento de cada grupo, vayan pudiendo internalizando los conceptos. En cuanto a reproducción sexual, puede ser por conjugación, donde hay un intercambio de material genético y después la célula se multiplica, y singamia, donde hay una diferenciación entre macrogameto o célula femenina y microgameto o célula masculina, donde previamente ocurrió meiosis, hay una fecundación o una unión de estas macro y microgametas, forman un cigoto, y este cigoto posteriormente se divide por mitosis. Sobre la izquierda de la diapositiva vemos fotografías de Balantidium coli, que es el único ciliado parásito del ser humano. Pertenecen al grupo Ciliófora, y la característica que tienen es que tienen cilias cortas alrededor de toda su célula. Y la forma en que se presentan es a través de trofozoitos. Nosotros no lo vamos a ver en la guía, pero sepan que existen. Otro grupo sobre la derecha es del grupo de los rizópodos y de los centamoebas. Hay dos filas de filum del grupo de las amebas. En este caso vamos a ver a entamoeba histolítica, y ahí tienen fotografías de los diferentes estadios en los cuales un parasitólogo las puede encontrar, ¿sí? Estado de trofozoito con enterocitos, y quiste nucleado y quiste con cromatina. Son diferentes estadios por los que aparecen, porque estos tienen un ciclo de multiplicación muy complejo. La manera en que se mueven de este grupo, los representantes de este grupo, las amebas, es a partir de ectoplasma y endoplasma. Ellos emiten pseudópodos, y el ectoplasma es la estructura externa, y el endoplasma contiene el citoplasma interno. Se multiplican y se nutren a través de las formas trofozoitos, y los quistes son las estructuras de resistencia. En general, las amebas la mayoría son de vida libre y comensales, pero en ciertas ocasiones pueden alcanzar al enterocito y generar cuadros bastante graves. Dentro del grupo funcional de los protozoos flagelados tenemos dos grandes grupos: los que tienen kinetoplasto y los que no tienen kinetoplasto. Este grupo de flagelados se caracterizan por la presencia de flagelos largos que les permiten la locomoción. Puede ser un único flagelo, como en el caso de los tripanosomas, de los tripanosomátidos, o flagelos múltiples, como en el caso de tricomonas o Giardia intestinal. En el caso, ¿qué es el kinetoplasto? El kinetoplasto es una estructura, una mitocondria muy grande que tiene muchas copias de ADN, y al estar en la base del flagelo permite
que el flagelo tenga mucha movilidad porque obtiene energía rápidamente. Los tripanosomátidos los vamos a ver en el núcleo de enfermedades transmitidas por vectores. Y los que no tienen kinetoplasto, vamos a ver un representante en este núcleo, a Giardia lamblia o Giardia intestinalis, que presenta forma trofozoito y quística. Los tripanosomátidos no presentan forma quística, solamente son trofozoitos que tienen variedad de nombres, que no los vamos a ver acá. Tricomonas los vamos a ver en infecciones por transmisión sexual. Otro grupo, representante de los protozoos, involucra al filum de los apicomplexa y como ejemplo tenemos los criptosporidios. Estos son parásitos entéricos, pero no los vamos a ver en esta oportunidad. Tienen ciclos de multiplicación sexual y asexual muy complejos, con nombre de fases bastante difíciles también, que eso permite la identificación al microscopio. La cantidad de núcleos que uno puede llegar a ver le da idea de en qué fase de multiplicación estaría el parásito. Y ayuda mucho también a la caracterización. Hasta aquí vimos los protozoos y ahora vamos a ver características muy generales de los metazoos. Es muy difícil caracterizar a todo este grupo porque involucran muchos individuos que son sumamente diversos. Tienen en común que son eucariotas multicelulares y las características las vamos a ir viendo con detalle en las diapositivas siguientes. Continuamos con las características generales, en este caso con los helmintos. Hay un filum, que es el filum de los platelmintos, que involucra 4 clases. Los monogeneos, digeneos o trematodes, cestodes y una clase que los individuos son todos de vida libre. La característica que tiene este grupo es que son aplanados dorsoventralmente, no tienen cavidad corporal o celoma y presentan simetría bilateral. No tienen aparato circulatorio ni respiratorio, tampoco tienen muchos de ellos tubo digestivo y se nutren a través del tegumento, pero aquellos que lo presentan, como los digeneos, por ejemplo, tienen aparato digestivo incompleto, es decir, tienen boca pero no tienen ano. El sistema excretor es a través de unas estructuras denominadas protonefridios. Su reproducción los aparatos reproductores que presentan son muy complejos y muy bien desarrollados y son hermafroditas. Quiere decir que no necesitan de otros individuos para generar fecundación y el desarrollo de huevos. Dentro de los helmintos tenemos al filum de los nematodes. Los nematodes son todos gusanos redondos. La cavidad del cuerpo es el pseudoceloma. Tienen también simetría bilateral. El cuerpo no está segmentado y está cubierto por una cutícula denominada hipodermis. Esta cutícula hipodermis se desprende luego de la ecdisis. Ecdisis significa muda. La característica principal es que tienen el cuerpo con un sistema digestivo completo, esto es con boca y ano. En el sistema reproductor, digestivo y nervioso se encuentra en la cavidad pseudocelomática. Tampoco tienen sistema circulatorio ni respiratorio. En cuanto al desarrollo de los órganos sexuales, son dioicos, hay hembras y machos por separado y tienen dimorfismo sexual. Esto quiere decir
que hembras y machos son diferentes y en ocasiones los machos son más pequeños que las hembras. Sin embargo, también hay algunos nematodes que son hermafroditas y también hay algunos que son partenogenéticos. La partenogénesis es cuando a partir de células sexuales femeninas no fecundadas se desarrolla un nuevo organismo. Hay algo importante que tiene este grupo que sobre la cutícula presentan un glucocálix, que es una vaina, que está formada por carbohidratos producidos por unas glándulas que tienen hacia el interior. Esta capa de glucocálix es muy importante en la evasión de la respuesta inmune. Otro grupo de los helmintos es el Phylum Acanthocéphala, que tiene el cuerpo dividido en probóscide, cuello y tronco. La probóscide tiene espinas y el cuello puede ser corto o largo. Aquellos acanthocéfalos de cuello corto no perforan el tubo digestivo, mientras que los que tienen el cuello largo generan alteraciones porque son perforantes y revisten mucha gravedad. El tronco está recubierto por tegumento. El ser humano puede infectarse de manera accidental. Hay casos donde el adulto se desarrolla en el intestino del ser humano, en particular a los chicos, cuando se comen escarabajos o pulgas, que son los hospedadores intermediarios. Los hospedadores definitivos clásicos son los cerdos o jabalíes. Pasamos ahora al grupo de los anélidos. El Phylum Annelida tiene simetría bilateral y tiene el cuerpo segmentado en metámeros, es decir, que hay partes del cuerpo que se repiten. En general, las especies de este grupo son todas de vida libre, excepto el grupo de los hirudíneos, como la sanguijuela. El cuerpo es aplastado dorsoventralmente y tiene una ventosa oral y otra caudal. El aparato digestivo es completo y la boca presenta masas quitinosas con dientes y tienen una musculatura potente con la que se adhieren y perforan la piel. Tienen ciclo directo, las formas juveniles son depredadoras, mientras que los adultos son ectoparásitos y ataca a peces, anfibios y a mamíferos. Tiene el aparato musculocutáneo, que es su órgano de locomoción, y en general son dioicos y otros son hermafroditas. Y algunas pocas especies se reproducen por vía agámica, quiere decir que por multiplicación asexual. Para finalizar con el repaso de las características generales de protozoos y metazoos, vamos a ver un grupo extremadamente diverso que son los artrópodos, y donde los artrópodos pueden ser agente causal, o sea, en sí mismo son patogénicos, o en muchos casos son vectores, es decir, que transmiten otro parásito porque son hospedadores intermediarios. Entonces tenemos de derecha a izquierda los triatóminos, ¿sí?, que son hospedadores intermediarios de los tripanosomátidos, que se acuerdan que vimos que eran aquellos flagelados con cinetoplasto y que generan la enfermedad del mal de Chagas, entre otras muchas. Este es un ejemplo. Abajo tenemos los arácnidos y otros agentes ponzoñosos que van a generar escorpionismo, loxocelismo o lactodectrismo según generen picaduras por escorpiones o arañas. En la parte del centro de arriba
aquellos que generan pediculosis y istiriosis, como la ladilla, que los conocemos como piojos, que sufren metamorfosis en el desarrollo de su cuerpo. Después tenemos insectos como diferentes grupos de mosquitos que son transmisores de varios virus, como el dengue, que tenemos un gran brote este año acá en Argentina, fiebre amarilla y malaria, que los vamos a ir viendo cuando veamos enfermedades transmitidas por vectores, ácaros, que generan en sí mismo la escabiosis, que lo vamos a ver cuando veamos infecciones por piel, las garrapatas, que puede haber garrapatas que afecten a las personas, y moscas que generan miasis en su ciclo de desarrollo en la fase larval. Generan larvas que desarrollan a partir de huevos que son puestos por las moscas y desarrollan larvas que generan cavidades, bueno, ya lo vamos a ver también. Y el caso de las pulgas, que pueden ser también agentes causal o vector, porque pueden transmitir, porque son hospedadores intermediarios de algunos estodes que vamos a ver en esta clase. Y también en sí mismos generan pulicosis o tungiosis según el tipo de especie de pulga que afecte. Bueno, los parásitos que ingresan por vía digestiva, vimos virus, vimos bacterias, enterobacterias, y bueno, ahora protozoos y nematodes son muchísimos, nosotros vamos a ver algunos, y lo más importante para destacar acá en esta clase es que ustedes puedan, como les mencioné anteriormente, puedan analizar en función de la anamnesis, de la clínica y de los factores socioambientales, sean capaces de predecir a qué parásito pudo haber estado expuesto. De ahí radica la importancia de conocer los ciclos de vida y dónde habitan los parásitos para ver dónde los pueden encontrar, en qué parte del cuerpo los pueden encontrar. Es importante que ustedes puedan manejar la bibliografía, así cuando se encuentren algún caso que no vieron, que va a ser la gran mayoría, puedan encontrarlo en los libros o en los papers. Los objetivos que queremos cumplir con el desarrollo de estos encuentros son identificar los principales parásitos protozoos y helmintos que ingresan e infectan al organismo por vía digestiva, conocer su historia natural, la epidemiología y la acción patógena de estos organismos, implementar la cadena epidemiológica para comprender las distintas parasitosis, identificar las manifestaciones clínicas de las principales enfermedades digestivas producidas por los parásitos y analizar la respuesta inmune frente a parásitos intracelulares y extracelulares. De la inmensa cantidad de agentes parasitarios que ingresan por vía oral, vamos a ver los siguientes protozoos: Giardia lamblia, Entamoeba histolítica y Toxoplasma gondii. En cuanto a los nematodes, veremos Ascaris lumbricoides, Enterobis vermicularis, Trichinella, el género Trichinella, Trichuris trichura y Toxocaracanis. Y dentro de los platelmintos, los estodes que vamos a ver son Taenia solium, Taenia saginata, Hymenelepis nana y Echinococcus granulosus. Ustedes notarán que hay letra itálica o cursiva, diferente al resto de la letra del texto, ¿verdad? Es porque los nombres de los parásitos se escriben así, con otro tipo de letra, y estos identifican género y especie. En el caso de Trichinella, que dice Trichinella sp, es porque vamos a ver a un grupo, muchas especies que involucra este género. De todas maneras, no se asusten porque vamos a ver generalidades de cada una de estas especies y de estos grupos.
Nosotros vimos hasta ahora la siguiente lista de virus que ustedes tienen acá, que ingresan por vía digestiva, esta lista de bacterias, y ahora nos toca ver los parásitos. De estos que están listados aquí, vamos a ver algunos y otros que no figuran en la lista. Lo que los aglutina en este núcleo es que tienen ingreso oral, por supuesto, y la mayoría tienen tropismo intestinal y generan patologías asociadas como las diarreas en el caso de los protozoos. Otros, luego de invadir el intestino, tienen la capacidad de atravesar la mucosa y por vasos sanguíneos, siguiendo el recorrido del sistema portohepático, van a tomar también las vías linfáticas y pueden llegar a colonizar otros órganos o tejidos. Incluso pueden alcanzar el cerebro. Es el caso de muchos nematodes y de algunos cestodes. Para cada parásito podemos establecer la cadena epidemiológica y esto nos va a ayudar a comprender cómo es que se comportan cada una de las parasitosis que que ocurren en la vía de entrada digestiva. Entonces, el agente causal o específico, y esto lo recordamos de lo que ustedes vieron en Hábitat, va a ser el nombre del parásito, género y especie. El reservorio pueden ser el ser humano, todos los que vamos a ver ahora, y algunos animales cuando estos parásitos son zoonóticos. La puerta de salida del agente, en este caso, es la materia fecal, y cuando tienen un tropismo de otros órganos es el tejido muscular. El modo de transmisión del agente depende para cada caso y puede ser huevos, quistes o quistes en el ambiente cuando son diseminados junto con la materia fecal y van a contaminar el propio ambiente, el agua si es que toma contacto y los alimentos. Por otro lado, otro modo de transmisión es cuando se consumen las larvas enquistadas que están en la carne cruda y la carne es defectuosamente cocinada. O se come cruda en el caso de los chacinados o en sushi, por ejemplo. La puerta de entrada en el nuevo hospedador va a ser la vía oral y la vía digestiva. Y la susceptibilidad del hospedador es que cuáles son los elementos a los cuales va a estar expuesto. Y en este caso, mayormente van a estar expuestos a la falta de saneamiento, a la falta de agua segura e higiene y al consumo de carne cruda o poco cocida. Fíjense que hablamos de agua segura y no agua potable, porque muchas veces algunas empresas o cuando hablan agua potabilizadora se refieren a libre de bacterias enteropatógenas, pero no a los parásitos. Los parásitos se eliminan por filtración. Ya se los había mencionado antes que los quistes o los oquistes son muy pequeños y solamente pueden ser separados del agua por filtros con un tamaño de poro muy pequeño. En cuanto a los protozoos, giardosis es una enteroparasitosis producida por un protozoo del grupo de los flagelados. El organismo que la produce se llama Giardia lamblia o duodenalis o intestinalis. La distribución es mundial, es decir, que es cosmopolita y está presente en todas las latitudes y los continentes, en particular en los climas templados y húmedos. Para tener algún dato epidemiológico, se calcula que 108 millones de personas es población rural de América Latina, que no tienen infraestructura básica ni
bajas y tienen bajas posibilidades económicas. De esta población, unos 16 millones, es decir, el 15%, presentan giardosis. Es una prevalencia elevada. Podemos ver aquí el ciclo de vida y hacia la derecha vemos a la mitad los trofozoitos, que es la forma trófica. Acuérdense, esta forma es la que invade y coloniza el intestino delgado, habita en duodeno y la parte alta del yeyuno. Se multiplica por fisión binaria y fíjense que está formada por flagelos y era del grupo que no tienen kinetoplasto. En determinadas condiciones fisiológicas del hospedador, este trofozoito sufre un enquistamiento y es eliminado en las heces. Cuando hay un saneamiento ineficiente y las heces contactan con el agua de consumo, los alimentos, estos quistes son muy resistentes en el ambiente y son la forma infectante. Permanecen, como les dije, en el ambiente y pueden ser ingeridos por otras personas y por otros mamíferos. Es una zoonosis. Una vez que ingresa al hospedador, fíjense que tiene un ciclo directo porque no hay otros hospedadores involucrados. Puede ingresar a un ser humano, la eliminó un ser humano por fecalismo y la incorpora un ser humano por diferentes condiciones, que puede ser consumir agua contaminada, con materia fecal, alimentos contaminados, y también cuando uno lleva las manos a la boca y no están debidamente higienizadas. Así se cierra el ciclo. Este ciclo es directo o monoxénico. El agua, para poder eliminarse estos quistes, debe ser filtrada con filtros con un tamaño de poro muy reducido porque los quistes son extremadamente pequeños. El trofozoito es eliminado también en el ambiente, al ambiente con la materia fecal, pero es muy lábil y no resiste. Por lo tanto, solamente el quiste es la forma de transmisión y de la estructura de resistencia. En el adulto puede ser asintomática y predomina en niños y personas inmunosuprimidas. En la fase aguda de la infección puede generar náuseas, vómitos, diarrea acuosa, dolor abdominal, epigástrico, meteorismo y anorexia. Y en la fase crónica se dan evacuaciones pastosas de mal olor, se reconocen alimentos ingeridos, lo que se denomina lientería, y además ocurre anorexia y baja de peso. Cuando la infección es masiva, ocurre el síndrome de mala absorción intestinal. En esta diapo podemos observar fotografías de microscopía electrónica. Vemos que el parásito es muy bonito. Vemos en las imágenes la parte dorsal y la parte ventral, que están indicadas en la fotografía de la derecha. Con una BD es la zona ventral y la zona dorsal es la D. Tiene la particularidad este grupo de tener un disco suctor. Con este disco se adhiere al enterocito y ahí tiene unas proteínas, giardina, alfa-giardina y lectinas, que contactan con los receptores del enterocito y ahí comienza el daño tisular. Con este disco suctor, como les dije, se adhiere al enterocito y con la ayuda de los flagelos puede mantenerse. Recuerden que para este parásito que es tan chiquito, las corrientes que se generan en el intestino
son muy fuertes, por lo tanto tiene una estructura de adhesión muy importante. Cuando empieza a multiplicarse y coloniza, como ustedes ven en la imagen con la letra C, que hay un montón, igual esto es cultivo celular, produce un serio deterioro de la absorción porque va destruyendo los enterocitos. Los enterocitos, una vez que son atacados, que son invadidos por los trofozoitos de la Giardia, dejan de cumplir su función y son eliminados a la luz intestinal. Entonces ocurre una reposición temprana de enterocitos y esto hace que los enterocitos sean inmaduros, los que llegan a la luz, y no secreten vacuolas con enzimas, con las enzimas digestivas necesarias para la digestión de los nutrientes que ocurre en esa parte del intestino. Ven también en las microfotografías, en la figurita B, se ven unos óvalos y esos son los quistes. El diagnóstico tienen que tener en cuenta la anamnesis, la clínica, y para confirmar se realiza un análisis coproparasitológico seriado. Cuando estemos en el laboratorio vamos a intentar hacer una adaptación del mismo y la idea es juntar materia fecal durante 3 días con deposiciones de día de por medio, porque a veces se eliminan los quistes y a veces no, depende de la persona y de muchos factores. Por lo tanto, conviene hacer una muestra seriada. También en la misma muestra se puede realizar coproantígeno, esto es hacer Western blot de los antígenos del parásito, copro-PCR, esto es buscar el material genético de este parásito, y también se pueden hacer ELISAs. Fíjense que como estamos hablando de análisis de materia fecal, todos estos métodos de diagnóstico son directos. En aquellos pacientes donde no se eliminan quistes, se puede realizar serología o biopsia. Otro representante del grupo de los protozoos que vamos a ver pertenece al grupo funcional de las amebas y el representante es entamoeba histolítica y genera entamoebosis. Entamoebosis o amebosis es una parasitosis de carácter cosmopolita y es más frecuente en países tropicales. Existe una gran cantidad de población infectada, unos 500 millones de personas, de los cuales el 10% puede presentar una amebosis invasora, de las cuales el 2 al 20% desarrollan amebosis extraintestinal. Esto lo vamos a ver en un ratito. Y generan especialmente absceso hepático. 100.000 personas mueren al año por esta patología y su prevalencia varía del 0,8 al 60% según los lugares y las condiciones. Entamoeba histolítica origina el 90% de las infecciones asintomáticas y el 10% restante genera un amplio espectro de síndromes clínicos. Particularmente afecta a la población desnutrida y a las personas que están inmunosuprimidas. Es un caso de que cuando se genera disbiosis o modificación de la microbiota, este agente, este organismo se vuelve patógeno. En las fotografías podemos ver arriba un prequiste y abajo un quiste tetrágeno, que según el estado del ciclo vital donde se encuentren son las diferentes formas en las que se las puede visualizar al microscopio óptico. Entamoeba presenta un ciclo monoxénico o directo y aquí, como en la generalidad de los protozoos, la estructura de resistencia y de transmisión es el quiste.
El trofozoito es la estructura que genera el daño tisular y es muy lábil en el medio ambiente. Tal como vimos en Giardia, se vehiculiza a través del agua y los alimentos contaminados y el fecalismo, y los quistes son mucho más chiquitos que los de Giardia. Por lo tanto, los filtros que deben utilizarse para potabilizar y generar agua sana deben ser más chiquitos todavía. Amebosis se caracteriza por generar una amebosis intestinal y una amebosis extraintestinal. En el caso de la intestinal genera disentería y diarrea, con cuadros muy graves. En el caso de la amebiosis extraintestinal, cuando se genera una lesión muy importante, se forma una ameboma que puede perforar el intestino y genera la migración del parásito por el torrente sanguíneo. Como ustedes saben, por el sistema porta, alcanza, el primer órgano que alcanza es el hígado y genera ahí abscesos hepáticos. Muchas veces se los llama hepatomegalia, pero no responde a la clínica de la hepatomegalia. Genera fiebre y dolor tipo cólico. Y también puede ocurrir la migración hacia otros órganos, incluso cerebro. ¿Cómo se diagnostica? Tal como vimos para Giardia, se diagnostica con una anamnesis profunda, una evaluación clínica, un examen coproparasitológico seriado. También se puede realizar coproantígeno y PCR en búsqueda específica de este parásito. Cuando tiene amebosis extraintestinal, se puede realizar diagnóstico por imágenes y también serología. Si bien entamueba histolítica tiene un ciclo de vida directo, dentro del hospedador, las formas que tiene para multiplicarse y las estructuras intermedias que va generando son bastante complicadas. A nosotros lo que nos interesa saber es que forman la forma de resistencia al quiste es tetranucleado, o sea que tiene 4 núcleos en su interior. Ha sufrido división nuclear. Esto es eliminado al ambiente y la persona se contamina o bien por el transporte de fomites hacia los alimentos, como por ejemplo ustedes ven ahí insectos, o por el consumo de agua contaminada y estos mismos alimentos contaminados, o por no tener una buena higiene de manos, lo que configura la transmisión mano, ano, boca. Una vez que los quistes son ingeridos, se multiplican, se desenquistan en el intestino y se dividen dando 8 trofozoitos pequeños que se llaman trofozoitos metaquísticos. A partir de aquí pueden multiplicarse por fisión binaria los trofozoitos y generar quistes inmaduros y después tetranucleados, o invadir las criptas del Lieberkühn y generar amebomas. Cuando adquieren la forma extraintestinal, quiere decir que los trofozoitos alcanzan el torrente sanguíneo e invaden otros órganos. Estos amebomas empiezan a generar lesiones y en la toma de muestra en una biopsia los trofozoitos se van a ver hacia la periferia. Estos trofozoitos grandes contienen granos de glucógeno, que es su reserva energética, y se pueden generar tanto en cerebro como en hígado, como en pulmones, digamos, en diferentes órganos donde se vayan ubicando. Otro representante del grupo de los protozoos es el parásito Toxoplasma gondii, que es del grupo de los apicomplexa. Este parásito tiene un sistema que genera un poro perforante cuando invade a las células del hospedador. Se ven hacia la derecha un esquizonte, una forma esquizonte,
y se ven también quistes, que es la estructura de resistencia, que pueden ser mononucleados, binucleados, ¿sí? Y la forma del esquizonte como se ve arriba. Tiene un ciclo realmente complejo. Nosotros, los humanos y otros mamíferos, como vacas, cerdos, ovejas, somos hospedadores intermediarios. También los roedores, los perros, digamos, tienen muchísimos hospedadores. Y el hospedador final o definitivo son los felinos o los gatos. Esta es una enfermedad, la toxoplasmosis la vamos a ver cuando veamos enfermedades de transmisión vertical, tiene gran importancia ahí, pero también es una enfermedad que se transmite por alimentos y por lo que vimos, agua contaminada, saneamiento y demás. Pero es muy importante el consumo, en la transmisión, en el consumo y manipulación de carne cruda. Cuando se consumen justamente carnes crudas de bovinos, cerdos, ovejas y demás. Tiene una transmisión vía placentaria. Cuando la infección puede ser aguda y la infección genera infección crónica en los roedores. En el hospedador definitivo, que son los gatos, genera la multiplicación sexual, como habíamos visto, y genera gran cantidad de esporogonios en las heces luego de 3 o 4 días. Entonces, por eso es importante el contacto de las mascotas y la buena disposición de la materia fecal de los gatos cuando conviven adentro. Dejamos a los protozoos y pasamos a los metazoos. Comenzaremos por algunos nematodes que afectan las vías digestivas. El primer representante de los nematodes que vamos a ver es Ascaris lumbricoides. Genera la patología que se llama ascarosis. Este nematode es de los más grandes que afectan al ser humano y, por ejemplo, las hembras es mayor que el macho y puede medir entre 35 y 40 centímetros de largo, hasta puede medir también 50 centímetros con un diámetro de 3 a 6 milímetros. Imagínense que semejante bicho en el intestino puede generar obstrucción intestinal, tanto hembras como machos, ¿no? El macho es un poquito más chico, tienen dimorfismo sexual y este parásito presenta un ciclo directo. Todo el desarrollo del nematode ocurre dentro del hospedador, que en este caso es el ser humano. Hay otros ascaris que afectan a cerdos, por ejemplo, Ascaris suis o Ascarisum, pero se está estudiando a ver si estas dos especies son la misma o generan infección cruzada entre los distintos hospedadores. El periodo prepatente es entre 2 y 3 semanas, que es lo que demora, entre 2 y 3 meses, que es lo que demora desde que ingresan los huevos al sistema digestivo del hombre hasta que se forman adultos capaces de poner huevos. Una vez que el huevo es ingerido a través de agua o alimentos contaminados o los mecanismos que ya vimos anteriormente, el huevo tiene que estar larvado, es decir, que no es un huevo recién emitido. Desde que un huevo es eliminado con la materia fecal hasta que se larva puede pasar 1 o 2 semanas. ¿Qué quiere decir que se larva? Que dentro de la estructura del huevo el embrión desarrolla
y se forma una larva de tercer estadio. ¿Qué es una larva de tercer estadio? Es una larva que ha sufrido 2 mudas. Pasó del estado de embrión a larva 1, luego larva 2 y luego larva 3. Esta larva 3 es infectante y permanece dentro del huevo. Cuando las personas ingerimos huevos larvados, la larva sale del huevo por los jugos digestivos del estómago y del intestino, y las larvas en tercer estadio atraviesan la mucosa del intestino y alcanzan el sistema portahepático. Ahí llegan al hígado y luego toman la vena cava inferior y llegan al corazón derecho, y por la circulación pulmonar, la arteria pulmonar, alcanzan al pulmón. Ahí las larvas son retenidas por la red de capilares del intersticio y en este estado crecen, maduran y vuelven a mudar. Sufren 2 mudas, L4, L5, y atraviesan el alvéolo pulmonar, pasan, hacen una migración hacia los bronquíolos, bronquios, tráquea, y luego llegan a la faringe, donde son deglutidos. Son deglutidos y alcanzan el intestino. En ocasiones, cuando llegan a la faringe, pueden ser expulsados a través de la boca y entonces aparecen con el vómito. Una vez que las larvas llegan al intestino, las L5 llegan al intestino, maduran y se transforman en adultos que hembras y machos son capaces de poner huevos. Y así se cierra el ciclo. Esta migración por el sistema pulmonar que realizan estos nematodes se llama ciclo de Loos. Y a través de la migración que van haciendo, pueden generar en las personas, por la cantidad de nematodes que generan esta migración, el síndrome de Loeffler. La patología que generan estos nematodes es por acumulación. Fíjense que son macroparásitos. De un huevo que ingresa al organismo se termina desarrollando un adulto. Crecen en tamaño, pero no crecen en número. A ver qué otra cosa importante de acá. Los huevos son resistentes en el medio ambiente y requieren bastante tiempo para madurar, 1 o 2 semanas hasta que se hacen infectivos. ¿Cuáles son los factores socioambientales que afectan a la adquisición de esta enfermedad? La higiene personal, la manipulación deficiente de alimentos, la mala disposición de excretas, la falta de saneamiento y el agua de consumo que es no segura. Lo que también es un factor socioambiental importante, el hacinamiento, porque esta parasitosis se transmite de persona a persona y la falta de higiene y el hacinamiento es una combinación explosiva. Mayormente los chicos son los que están infectados y lo que les genera a ellos es un cambio de comportamiento y tienen geofagia. ¿Qué es esto? Que comen tierra. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué se necesita? Bueno, como siempre, la anamnesis, un buen interrogatorio, conocer cuáles son las condiciones socioambientales en que habita el niño y su familia, y para confirmar el diagnóstico se hace examen coproparasitológico seriado, también se puede hacer ecografía, tomografía y hemograma, que en ocasiones, si hay mucha migración en la fase pulmonar, aparece eosinofilia, altos valores de eosinófilos.
Otra cosa importante, que a veces los parásitos pueden migrar a diferentes disposiciones y pueden generar apendicitis. Y bueno, como ya dije, muchas veces se superenrollan y generan obstrucción intestinal. Otro representante de los nematodes es Enterobius vermicularis, que genera la oxuriosis. Esta se da básicamente también por la transmisión de mano, ano, boca, y son los seres humanos que se transmiten los parásitos entre sí mismos. Las condiciones socioambientales, volvemos a repetir, es inadecuada higiene de manos y de elementos, en este caso, elementos de ropa de cama, toallas, utensilios, etc. Tenemos que recordar que los huevos de nematodes y de parásitos en general no se eliminan con lavandina, con cloro ni con alcohol. Son muy resistentes y en este caso la manera de eliminar es a través del calor, ¿sí? O bien que se planche la ropa o se la pase por agua muy muy caliente un buen tiempo y el lavado frecuente. Es muy difícil sacar este tipo de infecciones y esto es en general, ¿no? Para todas las parasitosis. Cuando hay un integrante de la familia que tiene parásitos, el tratamiento, que no mencionamos ningún antiparasitario, pero el tratamiento es familiar. Y lo que más rinde, lo más acertado, digamos, es modificar los hábitos y las condiciones socioambientales. Porque por más que uno aplique antiparasitario a todo el núcleo familiar, si siguen teniendo los mismos hábitos y viviendo en las mismas condiciones, vuelven a repetir. Y lo que tienen los antiparasitarios es que pueden macerar a los parásitos adultos, pero no a los huevos. Por lo tanto, la eliminación de materia fecal luego de tomar antiparasitario es sumamente peligrosa a la diseminación y contaminación del ambiente. Y si no se resuelve la deposición adecuada de excretas, cuando uno desparasita, aplica antiparasitarios a la familia en un barrio donde no hay una buena disposición de excretas, no hay cloacas y demás, y las excretas quedan en el ambiente, cuando desparasito estoy dando al ambiente gran cantidad de huevos que van a permanecer viables durante mucho tiempo. La característica que tiene estos parásitos Enterobius es que son muy chiquititos, son de los nematodes más chiquititos que afectan al ser humano, y la hembra sale del recto, digamos, hacia la madrugada, y en la zona perianal deposita los huevos. Esto genera picazón en los niños, que más aproximadamente el 80-90% de la población infantil ha tenido alguna vez en su vida oxuros, y genera picazón, y en la madrugada los niños se rascan, luego se llevan las manos a la boca, las mucosas, y los huevos en este caso son infectivos a las 6 horas. Por lo tanto, ni bien la hembra sale a la zona perianal y pone huevos, rápidamente los huevos son infectivos y el hombre, la persona, los niños vuelven a contaminarse simplemente por tener malos hábitos de higiene, ¿verdad? Cuando hay gran cantidad de estos parásitos generan infestaciones intensas. El hecho de que las hembras salen a oviponer al exterior genera un prurito perianal importante, también genera prurito nasal, y a veces las hembras en las niñas, cuando las niñas están infectadas, las hembras
pueden migrar hacia la zona burbal y generar síntomas. Por otro lado, generan cambios de comportamiento en los niños y les dan insomnio, irritabilidad, pesadillas, tienen bruxismo, hablan dormidos, están más inquietos, generan un cambio de comportamiento que a veces es importante. También pueden tener algún trastorno en la alimentación y bueno, el ciclo es directo y la manera el diagnóstico es extremadamente sencillo. Una vez que se detecta que puede ser este parásito, se solicita el test de Graham, que es pegar un trozo de cinta adhesiva en la zona perianal, y eso se pega en un vidrio, en un portaobjetos, y eso directamente se mira al microscopio. Los huevos son muy característicos, son ovalados y tienen una región cóncava y la otra plana a convexa, y se ven al instante, y a veces pueden aparecer gusanos en la ropa interior. Otras parasitosis de importancia en salud pública que genera zoonosis, o sea que es transmitida de los animales al hombre, es aquella generada por especies del género Trichinella. Trichinella spiralis es el representante más conocido, pero hay gran cantidad de especies que generan la enfermedad. La enfermedad se denomina trichinellosis o triquinosis y es generada por larvas de trichinella, justamente. Tiene un ciclo directo y el hombre en este caso es un hospedador, es una vía muerta, porque depende, como en otras parasitosis, de las redes tróficas. Y como las personas en general no se las comen, entonces el parásito queda ahí. ¿En qué consiste? Cuando a partir de la ingesta de carne cruda, de carne mal cocida o de chacinados en particular, porque se alojan en jabalíes, en cerdos, en roedores, en una multiplicidad de hospedadores, el hombre se infecta ingiriendo facturas de chacinados o carne cruda o mal cocida. Ahí se encuentran enquistadas en músculo estriado. Ustedes pueden ver el dibujito, el esquema que está abajo a la derecha. Ahí hay larvas L1 que están enquistadas en una célula, una fibra muscular que se denomina nodriza. Cuando esto se ingiere, las larvas son desenquistadas tanto por los fluidos estomacales como digestivos, y la larva 1 demora unos 2 días en desarrollar adultos, hembras y machos, que copulan y van a poner huevos en el intestino, y estos huevos enseguida van a generar una larva recién nacida o una larva recién emitida, que va a atravesar la mucosa del intestino y por el sistema porta va a llegar al músculo estriado. Tiene tropismo por el músculo estriado. Estas larvas se llaman larvas recién nacidas. Una vez que ingresan a la fibra muscular, quedan ahí y pueden quedar desde por días o por años. Es así cuando se genera un brote. Luego de 2 días comienzan los síntomas, y los síntomas en general tienen que ver con dónde se ubica la larva. Entonces puede dar fiebre, edema de párpados, dolor periucular y dolor muscular. A veces puede haber pericarditis, porque se alojan también en la zona pericárdica. Pueden alcanzar regiones neurológicas y oculares también.
¿Cómo hacemos para diagnosticar? Bueno, nuevamente la anamnesis basada en los datos epidemiológicos es fundamental. Hay que evaluar cómo esto es por ingesta de contaminación por alimentos. Hay que averiguar el resto del núcleo familiar para poder analizar los síntomas y se hace la evaluación clínica, se realiza en análisis de laboratorio, inmunodiagnóstico y en los animales se hace una biopsia muscular. La mayor transmisión es porque hay faena domiciliaria de cerdos criados en los patios de las casas, digamos, que no tienen las condiciones de salubridad e higiene adecuadas. Fíjense que son transmitidas por roedores también, por lo tanto, en la convivencia de roedores y estos animales, los cerdos, de los cuales después se hacen facturas, jamones, jamón crudo y otros chacinados, corre riesgo de la transmisión. Y en general aparecen brotes en nuestro país. Bueno, es un ciclo directo, como mencioné antes, y son muchas las especies que pertenecen al género que generan esta patología. Otro representante de los nematodes generan la trichurosis. El parásito que la genera se denomina Trichuris trichura y es por el momento exclusivo del ser humano. O sea, las personas se lo transmiten a las personas y lo diseminan en el ambiente. Son gusanos más pequeños que Ascaris y son más grandes que los oxiuros, miden entre 5 y 6 centímetros aproximadamente. Lo que tienen es que los adultos ponen miles y miles de huevos que son eliminados al ambiente con la materia fecal. Estos huevos son larvados y son infectantes a las 2 semanas, una vez que son emitidos. Tienen muy buena resistencia en el ambiente y las personas, en particular los chicos, con sus hábitos de geofagia y pica que comen tierra, incorporan los huevos y desarrollan posteriormente los adultos en el intestino grueso. La sintomatología, como en el resto de los parásitos, depende de la carga parasitaria. Pueden generar diarrea crónica, cólicos intestinales, náuseas y vómitos, y cuando hay infecciones masivas pueden presentar prolapso rectal. Bueno, como dijimos, es un ciclo de vida directo. No hace una migración larval. Una vez que el parásito ingresa al organismo, los jugos digestivos disuelven la cápsula de los huevos y las larvas que se encuentran en su interior salen y ahí demoran unos días en desarrollar hasta adulto. El periodo prepatente son unas 2 o 3 semanas. Acordémonos que el periodo prepatente es desde que me trago un huevo hasta que hay adultos grávidos poniendo huevos, ¿sí? Las hembras. Los factores socioambientales son como en el resto: higiene personal, la manipulación de los alimentos, la disposición inadecuada de excretas, la falta de saneamiento, el agua que no es segura, hacinamiento y el hábito de geofagia. ¿Cómo detecto esto? A través de examen encoproparasitológico seriado. Se puede realizar también una colonoscopía y en los casos masivos se realiza hemograma, donde se ve anemia microcítica y eosinofilia elevada. Con este representante de los nematodes, Toxocaracanis, vemos un ejemplo
donde el ser humano no desarrolla el gusano adulto en su intestino. Resulta lo que se denomina una vía muerta o un hospedador accidental. ¿Qué es lo que sucede? Estos nematodes de la especie Toxocaracanis, y hay otras especies que también podrían infectar al ser humano, son parásitos comunes de perros y gatos. Estos gusanos se alojan en el intestino delgado y hembras y machos copulan, las hembras ponen huevos, salen eliminados con la materia fecal de sus hospedadores, perros y gatos, y resisten en el ambiente mucho tiempo, años, y una vez que estos huevos, luego de entre 12 y 18 días, son huevos infectivos porque ya se llegó hasta la larva 3, como en otros parásitos que vimos anteriormente. Otros hospedadores los ingieren, como nosotros, a través de agua contaminada, alimentos con una manipulación desacertada, ingerir alimentos con las manos sucias. Bueno, todos estos factores que ya vimos hacen que nos podamos tragar los huevos. Una vez que el huevo llega al intestino, pasa por el estómago, la larva se desenvaina, digamos, se va degradando la cápsula que lo contiene en el huevo y atraviesa la mucosa intestinal. Toma el sistema que lo lleva, el sistema portohepático, y ahí comienza una migración larval. En los hospedadores habituales, perros, roedores, gatos y demás, hacen el ciclo de los, tal cual vimos para Ascaris. En el ser humano, como es un hospedador accidental, que no es el definitivo, la larva queda en músculo y a veces puede hacer una migración hacia el ojo, generando toxocarosis ocular. La larva se queda ahí esperando a ser comida por un hospedador definitivo, digamos, a pesar de que tiene un ciclo directo. Y entonces en el hombre genera síntomas en función de la cantidad de larvas que queden acumuladas. Esta circulación sistémica hace que las larvas se puedan distribuir a los pulmones, al cerebro, al corazón, al ojo, como mencioné, y al hígado. Puede cursar de manera asintomática o puede cursar de manera sistémica, generando bronquitis obstructiva, neumonitis, bronquiolitis aguda, hepatomegalia, esplenomegalia, compromiso del sistema nervioso central, miocardiopatía. Se ven en laboratorio valores de eosinofilia, disminución de la agudeza visual y granuloma macular cuando hay toxocarosis ocular. La mayor fuente de contacto, como dijimos, geofagia, maldisposición de las heces caninas, puede ser también por alimentos, y un excesivo contacto con los perros sin adecuada higiene y sin adecuada desparasitación. Esto lo vamos a retomar cuando veamos zoonosis. Y ¿cómo hacemos las técnicas de diagnóstico? Bueno, otra vez la anamnesis, la clínica, los antecedentes, contacto con perros, cachorros, y también se ve en laboratorio leucocitosis y eosinofilia. También se puede hacer ELISA específico para determinar anticuerpos o antígenos, según el equipo de ELISA que se utilice. Es importante acá tener un buen manejo de las mascotas y un buen manejo de la higiene.
Y acá vemos un caso donde las larvas generan un síndrome de migración y en el hospedador donde desarrollan adultos, que son los perros, sufren transmisión transplacentaria, ¿sí? Y en los perros y en las hembras son muy difíciles de eliminar. En las hembras, cuando están preñadas, que por ahí les bajan un poco las defensas, las larvas migran y ya los cachorritos nacen con los parásitos puestos. Cuando probablemente ustedes han visto, cuando desparasitan alguna mascota que elimina algún gusano, bueno, los gusanos estos que eliminan son los de toxocarosis, los de toxocara. Hay alta probabilidad que sea eso. Y cuando ustedes ven un cachorro que está con pancita y así, que les parece que es gordito, la panza quiere decir que está parasitado, no es que está bien nutrido. Bueno, para resumir, en aquellos nematodes que hacen el ciclo de Loss, que es esta migración que salen del sistema digestivo y tienen que atravesar la circulación y llegar a los pulmones y las mudas que tienen que hacer para alcanzar nuevamente el intestino, que son deglutidos cuando en su paso por la tráquea. A medida que van pasando la cantidad de larvas, van generando diversos síntomas que se han definido como el síndrome de Loeffler. Se lo denomina la sintomatología de origen parasitario que se genera en el ciclo de Loss y se caracteriza por signos de fiebre y respiratorios y también por eosinofilia. La fiebre en general es elevada y depende de la carga parasitaria, los signos pulmonares pueden ser cambiantes, fugaces y a veces son escasos. Esto es a modo de síntesis y ustedes se pueden hacer un cuadrito con aquellos parásitos que lo generan este ciclo, ¿sí? Ascaris lumbricoides, Necator americanum, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis, son los que cumplen ese ciclo. Y lo que vimos recién, Toxocara canis, hace este ciclo, pero en su hospedador, donde lo puede realizar completo, que es en este caso los perros. Pasaremos ahora a los cestodes de vías digestivas. Con esta diapositiva vamos a ver distintas especies que generan estas dos enfermedades, que son teniosis y cisticercosis. Son generadas por cestodes, que acuérdense que son gusanos planos, aplanados dorsoventralmente. En este caso son muy largos, tienen anatómicamente, lo pueden ver abajo, es un escólex, que es como si fuera una cabeza, de la cual se prenden a la mucosa intestinal. Tienen ganchos y ventosas, con los ganchos rompen el tejido y las ventosas quedan adheridos. A partir de ahí tienen un pequeño cuello y empiezan a crecer proglótides, que lo tienen esquematizados con el dibujito 1A y 1B. Esos proglótides son segmentos que se repiten a lo largo de todo el cuerpo. Fíjense en el 1, esos segmentitos es cada uno de esos proglótidos que tienen luego más grande. Los proglótidos desarrollados tienen un sistema reproductor altamente desarrollado, son hermafroditas y realizan fecundación cruzada, y cuando el útero está grávido, los huevos son eliminados y salen con la materia fecal. Quedan en el ambiente y son ingeridos, en este caso, por ungulados, por cerdos, ¿sí? Y en la carne quedan la ingestión de estos huevos. Los huevos sale un embrión hexacanto y el embrión tiene una migración, como ya vimos, del sistema circulatorio, toma el sistema circulatorio y migra por el mismo y se aloja luego en músculo. Ahí desarrolla una larva
Fíjense, es el esquemita A y B. Esa larva se llama plerocercoide y queda alojada en músculo del ganado, ¿no? Cuando ese ganado es consumido y se consume con carne, el hombre lo come con carne mal cocida o carne cruda, este plerocercoide, esta larvita, desarrolla en el intestino y empieza a crecer el adulto. Y así genera la patología que se llama teniosis, que es producida por Taenia saginata y por Taenia solium. En el caso de Taenia solium, también genera cisticercosis en los seres humanos. ¿Y esto cómo es? Lo que pasa es que las personas somos hospedadores definitivos porque desarrollamos el adulto que se multiplica y pone huevos, que los eliminamos con la materia fecal, y también podemos ser hospedadores intermediarios. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la ingestión de los huevos que salieron emitidos con la materia fecal, podemos desarrollar el estadio larval que se llama plerocercoide. Y esto va a tomar el embrión hexacanto, va a tomar el sistema porta y los quistes, las metacestodes, se van a alojar en diferentes localizaciones. Puede ser en cerebro, en ojo, en músculo o en tejido subcutáneo. Entonces, vamos a tener neurocisticercosis cuando estas larvas se van a alojar en cerebro y van a empezar a crecer. ¿Cómo es la lesión? La lesión es porque este quiste crece y según en donde se aloje y según lo que crezca, va a ser la patología que va a ir generando. Entonces, puede generar ceguera por infecciones oftálmicas, puede generar compromiso del parénquima cerebral y dar convulsiones, puede generar hidrocefalia y meningitis crónica. Es bastante peligroso porque el hombre es hospedador definitivo e intermediario a la vez. Entonces no necesita de otros hospedadores para poder desarrollar la enfermedad. Y tiene que tener cuidado con la disposición de las excretas, que son un gran factor de riesgo, porque se contaminan los convivientes de la familia. La falta de higiene es importante, el riesgo de las verduras que son regadas con aguas hervidas, el consumo de carne de cerdo crudo poco cocida y también es muy desfavorable la cría de cerdos en hogares sin las condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque los cerdos son hospedadores, en ocasiones, son hospedadores definitivos también. Por lo tanto, pueden transmitir la enfermedad. Bueno, esta es la distribución de riesgo de contraer cisticercosis. Este es un mapa bastante viejito, es de la Organización Mundial de la Salud. Lo que no les dije es que la mayoría de estas enfermedades, o casi todas estas enfermedades, son de notificación obligatoria. Cuando ustedes vean notificación, hay que completar unas planillas. Y todo eso se remite a los sistemas de salud que recopilan y envían información y que la devuelven después con la cantidad de casos y las prevalencias. Algo que me quedó de la diapo anterior, que las técnicas de diagnóstico, ¿sí? Como aquellos parásitos que se alojan en el intestino, lo que vamos a tratar es de buscarlos por estudios coproparasitológicos. El problema es que los huevos de las especies de Taenia son todos muy parecidos, entonces es difícil llegar a la identificación de especie. Hay que complementarlos con PCR de gusanos adultos para identificar la especie. Y se puede hacer también el test de coproantígeno. Esto es para el caso de teniosis. Y bueno, les iba a decir algo que se me borró. En cuanto
a las técnicas de diagnóstico para la cisticercosis, bueno, los antecedentes de exposición, la epidemiología, la presentación clínica, y se hacen pruebas de imágenes según la sintomatología que presente el paciente. Se puede hacer serología y también biopsia de nódulos subcutáneos que en ocasiones pueden aparecer. Cuando se evalúa en animales el hallazgo de huevos de tenia, lo que sí se sabe es que la persona, el animal estuvo, perdón, en perros lo que sí se sabe es que carne cruda. Esto es un indicador para alguna zoonosis y bueno, lo vamos a repetir para otra que viene más adelante. Otro cestode que puede, si nosotros lo encontramos, podemos predecir cómo es el tipo de vida que está llevando la familia, la persona, es Hymenolepis nana. El hombre también desarrolla el adulto, como en el caso anterior, y también participan, es un parásito típico de roedores. O sea que si una persona es diagnosticada con este parásito, seguramente va a tener condiciones de higiene, condiciones de vida en un hábitat con muy pocos saneamientos. Este parásito tiene un ciclo de vida bastante complejo y tiene como hospedadores intermediarios a escarabajos y pulgas. La población susceptible son todos, digamos, niños y adultos, y los huevos se transmiten por fecalismo, por aguas y por verduras contaminadas. La técnica de diagnóstico para poder determinar es el examen coproparasitológico y acompañado de una buena anamnesis. Bueno, el último parásito que vamos a ver por hoy es otro ténido. Este es de los más chiquititos que habitan en el intestino de los cánidos y se llama Echinococcus granulosus. Es un cestode, como les dije, que es chiquito. La parte del cuerpo está formada por un escólex formado por ventosas, 4 ventosas y una doble corona de ganchos. Después el estróbilo, que se llama, que es el cuerpo, está formado por un cuello y por un proglótide inmaduro y uno grávido. Los proglótides son esos segmentos que ustedes ven donde dice 1A. Ahí está el esquemita del parásito adulto que mide unos 3 milímetros aproximadamente. ¿Cómo es el ciclo de vida? Este parásito necesita otro hospedador, que es un hospedador intermediario, para poder desarrollar su ciclo de vida, porque tiene quistes, así como Taenia solium, que genera los cisticercos. En este caso, genera quiste hidatídico o hidátide. El riesgo para la salud humana es porque a través de la infección de la ingesta de huevos, que son eliminados en la materia fecal de los perros y quedan dispersos en el ambiente, y uno los puede consumir con el agua de bebida, inhalar con el viento y tragar, o con alimentos mal lavados si han tenido contacto con esa materia fecal. Los huevos liberan el embrión hexacanto, que ya tiene los ganchos formados. El embrión migra por el sistema portohepático y la primera localización que tiene es el hígado, luego pulmón, y a medida que va en el torrente sanguíneo puede ir quedándose en cualquier parte del cuerpo. Los órganos más prevalentes son hígado y pulmón. ¿Qué va a generar ahí? Como en el caso de la cisticercosis, que generaba un quiste más bien pequeño, en este caso va a generar
una larva, el metacestode, se llama quiste hidatídico y va a crecer en volumen como si fuera una bombita de agua. Va a tener líquido en su interior y además van a empezar a proliferar, a desarrollo por multiplicación asexual, las larvas que se llaman protoescólices, que cuando vayamos al laboratorio las vamos a poder ver. De estas protoescólices pueden generar un adulto cada uno. Este quiste va a quedar ahí y en las personas va a generar sintomatología dependiendo de la ubicación. Entonces, si se ubica según el sector del hígado que se ubique, puede tocar con la vesícula biliar y va a tener entonces dolores digestivos. Puede alojarse en el pulmón y entonces puede generar problemas respiratorios. Puede permanecer asintomática la persona por muchísimo tiempo y puede detectarse por un hallazgo, por un estudio que se hace y ahí se detecta que está. El organismo lo puede resolver y el quiste puede quedar calcificado en el cuerpo o no. Ahora, cuando este quiste es ingerido cuando el huevo, es ingerido por una oveja, por bovinos, por cerdos, por roedores, lo mismo que desarrolla el hombre, o sea, quiste hidatídico o hidátide, desarrollan en estos ungulados. Estos quistes, cuando los animales son faenados en faena domiciliaria, en general se le dan los bofes, así se llaman las vísceras, se le dan los bofes a los perros. Los perros, por supuesto, se les dan crudos y estos, cuando se comen los bofes con los quistes que están ahí en los órganos, se comen los quistes hidatídicos junto con las larvas y ahí la larva desarrolla el parásito adulto. Imagínense que cada quiste puede tener cientos de miles de larvas de protoescólices y entonces el perro o los cánidos van a tener la misma cantidad de adultos, que van a estar luego de entre 45 y 70 días, depende la especie, van a estar poniendo huevos. ¿Cómo se diagnostica en el ser humano? A través de serología, ELISA, ARCO5 es la técnica que se utiliza, que es una técnica de inmunodifusión. A veces se hace ELISA o enzimo inmunoensayo. Y también diagnóstico por imágenes, según la patología, la sintomatología que refiere al paciente, se puede hacer placa, ultrasonografía, tomografía o resonancia nuclear. Bueno, este tema lo vamos a volver a ver en zoonosis. La verdad, bueno, acá les pongo un mapa del 2009 también de equinococosis quística, es de distribución mundial y la OMS ha hecho grandes esfuerzos para tratar de erradicar y controlar esta enfermedad. Existen programas de control que, bueno, los vamos a ver en el capítulo cuando veamos zoonosis.